Señores, se acabó. Inserte miniatura de youtuber triste con el fondo negro y al fil así. Damas y caballeros, digan adiós en mi canal al teatro. Lo siento mucho, pero después de pasarme varios teatros 12 pisos, es decir, con los 2 arcanos finales y la forma nueva de funcionar del teatro, me he dado cuenta que no solo tiene demasiadas cosas que mejorar, sino que directamente no solo no le interesa a los jugadores, sino, sinceramente, a mí como creador no me apetece. Que esto es lo que comparte muchísima gente y que muchísimos de vosotros, al igual que cuando sale un personaje que no tiene interés, me insistís mucho en que haga la build de cierto personaje que no tiene interés, esto va a pasar igual. Yo entiendo y comprendo que mucha gente me va a decir, señor de la pantalla, haga usted una guía del teatro al menos al mes cuando resetea. Pues la verdad es que no. La verdad es que voy a eliminar los canjeos de los directos del teatro, ya no haré guías en YouTube, pero os sigo dejando una muy buena alternativa donde sí veréis una guía del señor de la pantalla que luego se resubirá. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo, dejar vuestros puntos del hype que crece muchísimo el canal gracias a ello para que se recomiende. Tenéis 2 migajitas lunares todos los días por apoyar el canal, así que suerte con la Bendy, gracias por apoyar Free to Play todo lo que podéis, bienvenidos invitados a los streams, que aparte también sorteo mucho más, y gracias por permitirme sortear tantísimo para agradecer y devolver de vuelta todo el cariño. Vamos, bueno, que aprovechéis si estáis comiendo, sea lo que sea que hacéis mientras veis los vídeos, y vamos con... Adiós al teatro, señores. Básicamente, si os adelanto, empezamos muy bien el vídeo y es que al menos yo creo que un teatro haré en stream. Intentaré hacer uno de los teatros para ir explicando lo que hay y todas las cuestiones, porque al final hacer por lo menos un teatro mío, que tengo 2 cuentas, la free to play y la principal, puede estar divertido y eso seguramente se resuba al canal secundario. Así que... ir al canal secundario, suscribiros que estamos a punto de llegar a 30.000 e igual tendréis teatro. Pero os adelanto ya de que no va a haber guías en el canal principal del teatro, básicamente ya no solo porque, bueno, Phil, yo si las veía, me vienen bien, me ayudan. El teatro no necesita una guía, ahí vienen los problemas y explico qué problemas tiene el teatro y cuáles serían las soluciones de verdad, porque hay que plantear soluciones cuando algo está mal, ¿no? Y no necesita guía el teatro realmente para decirte, mira, estos son los bosses, estas son las mecánicas de los bosses, es fácil porque son todos bosses repetidos menos algún boss nuevo y ese boss ya puedes intuir cómo se hace leyendo cuando tenemos el juego te pone un tutorial o cuando hago la guía del abismo de la conflagración y te pide demasiados personajes y demasiada resina. No tiene dificultad real. Lo que tiene es una exigencia muy alta para baitearte y obligarte a gastar recursos, como dijimos muchísimas veces. Y en los streams, como dije, ya no va a haber canjeos de teatro. Siempre había entre unas 3 y 5 personas que me canjeaban el teatro, pero me di cuenta que requiere demasiado tiempo hacerse, no es entretenido y de hecho solía haber pérdida de gente porque decían, va a hacer el teatro, voy a hacer otra cosa mientras, que me importa una mierda, no puedo decir eso en YouTube, me importa 3 pimientos, expresión Spanish en Latinoamérica, decirme en los comentarios qué expresión se usa cuando algo no te importa mucho. Y básicamente había siempre pérdida de gente viéndote y al final nuestro trabajo es entretener. Así que, señores, no hay más teatro. Digan adiós al teatro. F aquí en los comentarios, F teatro para el algoritmo. Ahora, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué cosas malas tiene el teatro? Y quiero que esto se convierta también en una especie de debate y de sugerencias e inputs conjuntos vuestro en los comentarios para que digáis qué es lo que os parece mal y qué soluciones habría. Pero de base el teatro tiene 80.000 problemas que yo ya vine avisando hace mucho tiempo, recordáis, y como para variar cuando un creador alguno de nosotros decimos, oye, esto está mal, siempre aparece una cantidad de gente de ¡ay, mira, se está quejando, voy a funar! ¡Ay, que siempre, no sé qué, no sé cuánto! Y siempre nos comemos, nos tanqueamos la funa y luego, casualmente, otra vez, resulta que termino teniendo razón. Y el teatro literalmente es uno de los vídeos, modos, endgames con menos interacción de la historia del juego. Pues resulta que tiene 80.000 problemas. Exceso de resina, exceso de exigencia de personajes que te incita a tirar como un energúmeno en el banner, cosa que no tiene sentido porque incluso siendo free to play o gastando no vas a poder sacar todo. Además, cuando tienes suficientes personajes, que he visto varias cuentas así, ni siquiera si no tienes los carries concretos meta que han salido últimos, tampoco te da el teatro, la restricción de los elementos y demás. Y sobre todo, aparte de la restricción de los elementos y que aunque ahora gastes resina en subir 3 personajes para entrar en una dificultad mayor y no perder una escarcha estafosa, en el siguiente teatro cambien los elementos y entonces ya no sirva a los personajes que has subido. Aparte,
tiene el gran problema de que te obliga a meter 4 personajes sí o sí por sala, a diferencia del abismo y la conflagración, que puedes meter 1 o 2 si te da la gana. Concretamente, yo en mi cuenta principal e incluso en mi free to play podría en muchas salas meter 2 personajes y en vez de exigirme meter 28 personajes en la dificultad de los 2 arcanos, la última, la máxima, podría hacerlo con 14 personajes, con 10 si me apuras en la cuenta principal a un personaje por sala, porque ya os enseñé cómo me pasaba el abismo con un personaje por sala con máximo C2 y arma R1, que arma R1 es sin refinamientos. Entonces, no tiene sentido, es básicamente un par de manos así en el cuello para decirte, a ver, respira. Básicamente para mí no tiene sentido, es un modo estúpido, absurdo. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Soluciones. Primero, que te permitan meter los personajes que te dé la gana por sala y no obligarte a poner 4 para gastar, porque además de obligarte a poner 4, encima te obligan a subirlos al 70. No tiene sentido, porque te podrían dejar meter personajes sin subir y tú ya eliges dónde meter los personajes nivel 1 para rellenar los equipos. Y todos podríamos pasar el teatro seguramente mucho más fácil, conseguir las mismas recompensas, bajarte a los mismos bosses, pero sin ese gasto insano de resina que no tiene mucho sentido, y de hecho me caliento mucho cuando Hoyoverse hace estas cosas de obligarte a malgastar, porque es malgastar, es baiteo. Número 2, eso influiría directamente en lo de obligarte a meter cierta cantidad de personajes. No tienen que obligarte a meter cierta cantidad de personajes. Si te lo puedes pasar con un personaje por sala y tiene 12 salas, significa que cada personaje que tiene 2 rayitos, con 6 carries muy bien construidos a un personaje por sala y un soporte, échale 12, puedes perfectamente. He enseñado muchas veces como con personajes C0 5 estrellas, y sobre todo en algunas salas del teatro, que es verdad que son un poco de paso y de relleno y que bajan más o menos sencillo, se puede pasar con 2 personajes los retos que te plantean y muchos bosses. A poco que tengas el Flins C1 arma contra el pato le explota literalmente el pato. Entonces, es otra vez un sinsentido. Y luego el tema de que son tantos pisos de forma absurda. Es demasiado tiempo el que toma hacer el teatro. El abismo y la conflagración tienen ciertos mecanismos que te permiten entrar, salir, cambiar, y sobre todo la conflagración tiene muchos mecanismos muy buenos en los que haces un piso, puedes cambiar artefactos, intentarlo de nuevo, te respeta el tiempo anterior. Es decir, se nota que, digamos, cuando pedíamos un dummy en Genshin, en la conflagración se podría considerar un buen dummy, aunque hay enemigos con mecánicas cerradas, porque puedes cambiar un artefacto, volver a entrar, hacer la rotación perfecta, ver si mejoraste el tiempo, no pierdes el tiempo anterior. El teatro debería haber una forma, igual que en el abismo han metido calidad de vida para que los pisos 9, 10... y no creo que el 11 todavía no, sí, no recuerdo bien, se hagan automáticamente solos cuando ya te has pasado el 12 y tienes una cuenta espectacularmente rota y no pierdas el tiempo. El teatro, esos pisos intermedios, debería haber un sistema parecido de intercambio de rayitos de personajes a cambio de hacerlos y así tardar menos tiempo, porque aparte de aburrido, aparte de sin sentido y aparte del RNG de los personajes, que ahora explico otro problema, además de todo eso, te toma demasiado tiempo hacerlo a desgana. Por eso la gente está dropeando el teatro y a pesar de las recompensas cada vez lo hacen menos o lo hacen a la mínima de esta dificultad parece que lo hago pim, 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 pim. Y ahí viene el otro problema, el RNG. Me he dado cuenta de que sí, tú puedes intentar hacer lo que los creadores decimos siempre de maxear las tarjetas de personaje, pero a veces no le apetecen salir tarjetas de personaje. Y entonces empiezas a malgastar los personajes que deberías guardar para el final. Por ejemplo, en ese teatro tienes que usar a Nubilet para el cangrejo, porque es el bicho que está en la sala 10, el que más vida tiene y escalado de nivel tiene. Y los carries que lo pueden bajar principalmente pues es Nubilet con Furina por el tema de la aplicación de hidro y el escudo piro que tiene y la cuestión, ¿no? Pero si te salió un Nubilet early y te salen 3 salas seguidas donde no sale una tarjeta de selección de personaje y acabas gastando un Nubilet en la sala 3 o 4, llegarás a las 7, 8... habrás gastado 20-30 minutos, te darás cuenta de que no puedes bajar el cangrejo y vas a tener que reiniciar entero.
Y eso a lo mejor hace que para algunas personas termine siendo más de media hora o una hora. Y eso, otra vez, es una tontería como una casa que no ayuda para nada y sí, depende del RNG, pero el RNG está bien para las tarjetitas de los bufos, no para que dependa literalmente de perder media hora porque no sale una de esas tarjetas de a elección de personaje y terminas gastando los personajes que no podrías gastar porque vienen mejor para salas futuras. El teatro está lleno de problemas. El teatro es un sinsentido y sobre todo la única exigencia, vuelvo a repetir, del teatro no son las manos, no es hacer rotaciones perfectas, no es moverte bien, no es entender de equipos y no es entender de construcciones, como la misma la conflagración. El teatro solo es una pérdida innecesaria de resina y un baiteo e incentivo muy predatorio y agresivo a que saques muchos personajes y a premiar a la gente que más personajes saca, y eso es totalmente contraproducente, sobre todo para cuentas que gastan poco o no gastan, porque gastar mucho y hace cero hace que vayas a malgastar de nuevo mucho más material, resina, recursos y demás para construir todo eso que no tiene sentido, porque la conflagración son 3 equipos y para 5 años de Genshin 3 equipos está muy bien, y el abismo son 2 equipos, y sabéis que hay muchos equipos que van a funcionar siempre, pero en el teatro nunca vas a meter el equipo que quieres, porque como te exige cosas al azar, tienes que intentar, pues el meme ya sabéis de chingaderas al azar, tienes que poner cosas random, totalmente, sin sentido. Entonces nunca vas a jugar un equipo como tal, vas a jugar cosas que más o menos hagan bien, o el teatro se basa muchas veces en un carry que está fuerte y un par de personajes fuera del campo que más o menos aporten un poco de elemento para activar los buffos de las tarjetas, pero que el carry esté bien construido y tenga mucho daño para que realmente sea el carry solo el que se baje la sala. ¿Sí o no en los comentarios? Que literalmente esto es lo que todo el mundo juega en el teatro. Pongo mi carry todo súper construido con C1, C2 y 3 minions ahí a ver que hagan un poco, ¿no? Este personaje que pone un poco de agüita y este que ahora pone dendro, por ejemplo, que estamos hablando del teatro actual, y eso no es una dificultad. Eso es literalmente una vacilada y una falta de respeto a la comunidad cuando pedían un buen endgame, y no solo trajeron un teatro que es un endgame pocho, sino que encima quitaron un abismo que reseteaba cada 15 días y ahora pasó a resetear una vez al mes. Así que última solución de todo lo que he propuesto que se puede solucionar, con lo que he dicho de dejarte jugar los personajes que quieras por sala, de no limitarte a entrar cierta cantidad de personajes subidos al 70 y todo esto, porque yo demostraría como con muchas cuentas con 10 personajes puedes hacer las dificultades más altas, seguramente y muy fácil, e incluso metiendo personajes nivel 1. La última mejora es borren el teatro. Si habéis llegado hasta aquí, pongan en los comentarios borren el teatro, y cuando vean cosas sobre el teatro y tal, pongan borren el teatro. Y realmente que el teatro resete una vez al mes, pues bueno, ahí está, alguien lo quiere hacer, pero que nos regresen y recuperemos ese reset de abismo cada 15 días, o incluso que la conflagración, que a mí me gusta mucho sinceramente, igual en vez de una vez por versión resetee 2 veces por versión o algo así, metan un endgame que de verdad se disfrute y resetee más, aunque sea con menos recompensas o dividan a la mitad las recompensas pero tenga 2 resets o algo así, no me importa, pero lo que importa es que realmente el tiempo que tengamos en Genshin sea de calidad y no de texto y de ahora un modo que no tiene sentido, que es un modo que literalmente, como he dicho, son 2 manos en el cuello y luego, ah, mira, respira. A ver qué tal respiras con las 2 manos apretando el cuello. Es sin sentido, de verdad, sin sentido. Poquito más, señores. Se acabó el teatro, lo siento mucho. Es una pérdida de tiempo, no aporta nada y yo, como buena persona que no me gustan ciertas cosas, pues a tomar por saco. Me he hecho un poquito el esfuerzo hasta la última guía de este último reset, pero ya a partir de ahí paso del teatro olímpicamente. Cuidad mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.